Tipos de texto. Durante los primeros años de expansión de la Iglesia, se desarrollaron los que hoy conocemos como textos locales del Nuevo Testamento. A las nuevas congregaciones establecidas en grandes ciudades o cerca de ellas, tales como Alejandría, Antioquía, Constantinopla, Cartago o Roma, se les proveían copias de las Escrituras en la forma que era corriente en ese área. Al hacer copias adicionales, el número de lecturas especiales e interpretaciones eran conservadas y hasta cierto punto aumentadas, de tal manera que llegó a crecer un tipo de texto más o menos peculiar de esa localidad. Hoy es posible identificar la clase de texto preservado en manuscritos del Nuevo Testamento al comparar sus características textuales con las citas de esos mismos pasajes en los escritos de la patrología cristiana residente en los principales centros eclesiásticos o cerca de ellos. Al mismo tiempo, las peculiaridades del texto local tendían a diluirse y mezclarse con otras clases de texto. Un manuscrito del Evangelio según Marcos, copiado en Alejandría, por ejemplo, y llevado luego a Roma, ejercería sin duda cierta influencia en los copistas que transcribían el texto de Marcos, que era corriente en Roma. En líneas generales, sin embargo, durante los primeros siglos, las tendencias a desarrollar y preservar un tipo particular de texto local prevalecieron a la mezcla de ellos. De esta manera, se formaron varios tipos de texto del Nuevo Testamento, de los cuales los más importantes son los siguientes. El texto alejandrino. Este tipo de texto es usualmente considerado como el mejor y más fiel en la preservación del original. Sus características principales consisten en su brevedad y austeridad. Esto es, el texto alejandrino es generalmente más corto que las demás clases de texto y no exhibe el grado de pulidez gramatical y estilística que caracteriza al tipo de texto cesariense, y en mayor grado aún al tipo de texto bizantino. Hasta muy recientemente, los dos principales testigos del texto alejandrino eran el Códice Vaticano y el Códice Sinaítico, manuscritos en pergamino del año 330 después de Cristo. Sin embargo, con la adquisición de los papiros Bodmer, particularmente el P66 y el P75, ambas copias cercanas a finales del siglo II de nuestra era, existe evidencia de que el tipo de texto alejandrino puede ser retrotraído hasta un arquetipo ubicado con todo rigor en el año 125 después de Cristo. El texto occidental. Este texto era corriente en Italia, Galia, Noráfrica y Egipto. Su arquetipo puede también retrotraerse hasta el siglo II. Utilizado por Cipriano, Tertuliano, Ireneo y Tatiano, su presencia en Egipto está demostrada por los papiros P38 y P48, ambos cercanos al 300 después de Cristo. Los manuscritos griegos más importantes que representan el tipo de texto occidental son el Códice Besa del siglo V o VI, contentivo de Evangelios y Hechos, el Códice Claromontanus del siglo VI, contentivo de las Epístolas Paulinas, y el Códice Washingtonianus del final del siglo IV o principios del V, contentivo de los Evangelios. De igual manera, las versiones latinas antiguas son testigos notorios del tipo de texto occidental y se encuentran dentro de grupos principales tales como las formas africana, italiana,
e hispana del texto latino antiguo. La característica principal del tipo de texto occidental es su intensa paráfrasis. El texto cesariense. Al parecer, se originó en Egipto. Está respaldado por el papiro Chester Beatty o P45. Fue traído quizá por Orígenes a Cesarea, donde fue utilizado por Eusebio y otros. De Cesarea fue llevado a Jerusalén y allí utilizado por Cirilo y por un grupo de armenios que, en épocas tempranas, tenían una colonia en Jerusalén. Los misioneros armenios llevaron el tipo de texto cesariense a Georgia, donde influyó en la versión georgiana, como también en el manuscrito griego del siglo IX, Códice Coridetti. Según parece, el tipo de texto cesariense tuvo una larga y accidentada carrera. De acuerdo con los puntos de vista de la mayoría de eruditos, se trata de un texto oriental caracterizado por una mezcla de lecturas occidentales y alejandrinas, en el cual puede observarse un propósito de transformación elegante de sus expresiones, distinción que es especialmente notable en el tipo de texto bizantino. El texto bizantino. Este es el último de los varios tipos distintivos de texto del Nuevo Testamento. Lo caracteriza su esfuerzo por hacerlo aparecer completo y con mucha lucidez. Sin duda alguna, los constructores de este texto intentaron pulir cualquier forma ruda del lenguaje. Combinaron también dos o más lecturas divergentes en una sola lectura expandida y armonizaron pasajes paralelos divergentes. Este estilo textual fue producido en Siria y luego llevado a Constantinopla, donde fue distribuido ampliamente por el Imperio Bizantino. Su mejor representante es el Códice Alejandrino y la gran masa de manuscritos minúsculos. Desde el siglo VI hasta la invención de la imprenta, el bizantino fue el texto de mayor circulación y el único autorizado por la Iglesia Católica. Hort lo describe así. Las cualidades que los autores del texto bizantino parecieran más interesados en resaltar son lo lúcido y lo completivo. Ellos estaban evidentemente ansiosos, hasta donde fuera posible, y sin recurrir a medidas violentas, en remover toda piedra de tropiezo en el camino del lector ordinario. También estaban igualmente deseosos de que éste obtuviera los beneficios de la parte instructiva, contentiva en todo el texto existente, sin confundir el contexto o introducir aparentes contradicciones. Nuevas omisiones, por ende, son raras, y cuando ocurren, usualmente quieren contribuir a aparentar simplicidad. Por otra parte, abundan las nuevas interpolaciones, la mayoría de ellas hechas debido a armonizaciones u otra similitud, pero afortunadamente identificables por ser caprichosas o incompletas. Tanto en tema como en dicción, el texto bizantino es visiblemente un texto completo. Se deleita en pronombres, conjunciones, expletivos y provee enlaces de todo tipo, así como también añadiduras de consideración. Como distinguiéndose del valor denodado de los escribas occidentales y de la erudición de los alejandrinos, el espíritu de sus correcciones es al mismo tiempo sensible y débil. Totalmente irreprochable en bases literarias o religiosas respecto a una dicción vulgar o indigna, pero mostrando una ausencia de discernimiento crítico espiritual, presenta el Nuevo Testamento en una forma blanda y atractiva, pero notablemente empobrecido en fuerza y sentido, más apropiado para la lectura rápida o recitativa que para el estudio diligente y repetido. Esta forma alterada de texto griego fue la más aceptada y reconocida, y sirvió de base para la edición impresa de Erasmo de Róterdam.
la cual llegó a ser famosa por su nombre latino de Textus Receptus.